Sed bienvenidos al Aquelarre, un podcast sobre filosofía, antropología, historia cultural y folclore a través de los diferentes caminos de la tradición y siempre motivado por la búsqueda de la sabiduría. Acercaos, permitid que sus fuegos alumbren la medianoche del mundo y que un servidor os haga de guía a través del bosque oscuro. Cierra los ojos por un momento. Deja que mi voz guíe tus pensamientos. Relaja la respiración. Inspira, expira. Inspira, expira. Continúa con los ojos cerrados. Tú ya no eres tú. No estás aquí, ni tampoco ahora. El mundo que te rodea ha cambiado. El viento sopla de forma continua y te acaricia el rostro. Es un viento frío, pero al mismo tiempo parece arrastrar una sensación agradable. Sobre ti están las nubes blancas en un cielo azul infinito, una inmensidad azul hasta la que llegan los picos de las montañas. Puedes verlas a tu alrededor, montañas eternas, inacabables. ¿Dónde te encuentras? Tal vez te estés preguntando. Estás en el país de las nieves, sobre el techo del mundo, más alto de lo que jamás has estado nunca. Más alto que los hombres, más alto incluso que los dioses. Y tú estás allí, frente al gran palacio blanco y rojizo. Tus ojos siguen cerrados, pero puedes verlo a la perfección. Estás en el Tíbet, a las puertas de su ciudad prohibida, Lhasa, y en la distancia, como un sueño sacado del reino mítico de Shambhala, está el Potala, el palacio del Dalai Lama. Eres la primera persona extranjera en poner un pie en esta tierra. La primera persona que se adentra en la ciudad prohibida, la primera que va a conocer los budas vivientes de las montañas. Intenta quedarte con esa imagen fugaz, con ese sentimiento, y abre poco a poco los ojos. Piensa en la experiencia de romper el velo por primera vez, la magia que se debe experimentar al adentrarse en lo desconocido. Imagina lo que debieron sentir aquellos exploradores que viajaban cuando el mundo aún era un lugar misterioso lleno de secretos. Trata de imaginarlo y quizás así alcances a comprender a una de las figuras más importantes de la historia. Una mujer nacida en 1868 que llegó a consagrar los 101 años de su vida a romper los límites y a descubrir el mundo en todas sus dimensiones. Alexandra David Néel, exploradora, escritora, periodista, cantante de ópera, pianista, tibetóloga, budista, feminista y anarquista. Pocas vidas han existido tan intensas como la suya y, sin embargo, tan desconocidas para el público general. Es por ello que hoy el Aquelarre rendirá homenaje a Alexandra, aquella que llegó a ser llamada lámpara de sabiduría. Esta noche trazaremos una breve semblanza de la vida y obras a través de sus más de 100 años de andanzas por este mundo. Estad preparados, porque lo que descubriréis esta noche puede que os sorprenda y os maraville a partes iguales. Tal vez en más de una ocasión os llevéis las manos a la cabeza pensando que no es posible, que aquello que experimentó Alexandra no pudo haber ocurrido, pero todo lo que aquí contaremos forma parte de su vida, una vida totalmente atravesada por el ansia de viajes, el misticismo y la magia. Esta es la historia de Alexandra David Néel. Louise-Eugène Alexandrie Marie David nació el 24 de octubre de 1868 y, aunque ella no lo supiese en aquel entonces, su nacimiento ya marcó el rumbo de su vida. ¿Qué puede ser peor para un niño que crecer con la idea de no ser deseado? ¿De siempre vivir con una mirada de odio sobre sí por no ser lo que se esperaba? Louise tuvo que afrontar ese destino. Su madre, una mujer de profundas convicciones católicas, la despreciaba. Ella esperaba dar a luz a un varón, a un hijo que un día se ordenaría sacerdote y llegaría a ser obispo. Pero no, en su lugar obtuvo a Luis,
una niña rebelde y transgresora que había salido a su padre, un hombre protestante de férreas ideas socialistas y además francmasón. Serán esas ideas las que, antes de casarse, le hagan enfrentarse a la tiranía de Napoleón III, valiéndole el exilio, y de hecho será durante ese tiempo cuando forjará una bonita amistad con otro hombre de ideas revolucionarias, Víctor Hugo. Dicen que de tal palo tal astilla, algo que se cumple a la perfección con la joven Louise, y así creció, jugueteando en las rodillas de Víctor Hugo y escapándose de casa cada vez que podía como la joven rebelde que era. La propia Alexandra llegaría a escribir muchos años después. Las piernas apenas me sostenían cuando empezaron mis escapadas. El decorado que las rodea me aparece en lo más recóndito de la memoria, como la verja de una puerta de jardín por delante de la cual pasaba una carretera. Franquear esa verja e intentar unos pasos por la carretera. A eso se limitaba el viaje. Pero debía obtener un gran placer con ello, porque me contaron que lo repetía sin cesar pese a las reprimendas que me soltaban. El jardín era extenso, allí habría podido desarrollar ampliamente la actividad propia de mi personita, pero el más allá ya me fascinaba. Esa necesidad de ir más allá, de encontrar la trascendencia, será el principal motor de su vida. Una fuente de energía que nunca dejará de alimentar su ser y que la acompañará hasta los últimos días. En aquel entonces los pájaros entonaban una canción para incitar su rebeldía y las hojas de los árboles susurraban su nombre invitándola a recorrer los bosques. Con los años, esos bosques serían sustituidos por montañas, pero no adelantemos acontecimientos, puesto que para llegar a ese punto aún tendrán que ocurrir muchas más cosas. Su padre la introdujo en la educación política desde muy joven, y eso implicó afrontar algunos hechos terribles producto de esta a una tierna edad. Y es que la pequeña Louise estuvo en la Comuna de París, acudió en brazos de su padre a ver el estallido de violencia en el que terminó aquel proceso revolucionario. Llegó a tiempo para contemplar el baño de sangre y los cadáveres, y aquella experiencia, aun siendo tan joven, la recordaría siempre. Ayer, al escribir una fecha, de repente caí en la cuenta de que era 18 de marzo, el aniversario de la Comuna, el día del peregrinaje de los federados. ¿Te he contado alguna vez que estuve en el muro de los federados después del fusilamiento, cuando amontonaban deprisa y corriendo los cadáveres en las zanjas excavadas a tal efecto? Conservo una especie de visión difusa de aquello. Por entonces tenía 2 años y medio. Te preguntarás quién me había llevado allí. Fue mi padre, el cual deseaba que, dentro de lo posible, guardase un recuerdo impresionante de la ferocidad humana. ¡Oh Dios! ¿Cuántas veces he visto poner en práctica desde entonces la ferocidad humana, aunque no fuese bajo aspectos tan teatralmente trágicos? Tras aquello, su familia se trasladó a Bruselas, y es allí donde empezaría a formarse de manera oficial. Internada en un convento católico a los 10 años, Louise comenzaría a manifestar una inteligencia muy superior a la del resto de sus compañeros. Incluso era capaz de comprender y explicar de forma sencilla conceptos teológicos como la Trinidad cristiana, que para jóvenes mayores que ella resultaban incomprensibles. Era deísta a mi manera y, a fin de discernir la verdad, contaba absolutamente con una revelación de Dios ante quienes, solía decir, son iguales en importancia y en insignificancia. Una hormiga y un elefante, el mayor de los sabios y una chiquilla. La chiquilla, naturalmente, era yo. Tenía 12 años. Este tipo de reflexiones eran producto de una de las 2 grandes inquietudes que siempre tuvo, la espiritualidad. Aquella que la empujó a leer la Biblia, el Corán, el Talmud y todos los textos religiosos que caían en sus manos. Aquella que la hacía reflexionar sobre el amor de Dios y cómo debe actuar el ser humano. No basta con creer en la existencia de Dios. Es necesario ser bienhechor como Él, misericordioso como Él, con facilidad para perdonar y lleno de amor como Él. Esa forma de darse cuenta del egoísmo propio será vital para el posterior desarrollo de su pensamiento. La otra de sus inquietudes se la proporcionó Julio Verne y sus personajes. Louise quería ser como Phileas Fogg, quería viajar por todo el mundo a toda costa. Esa combinación de anhelo espiritual y necesidad de viajar forjarían de forma definitiva el carácter de la joven Alexandra, algo que pondría en práctica tan solo un par de años después. Con 15 años de edad puso en marcha su mayor escapada hasta la fecha.
abrió su hucha, sacó todos sus ahorros y se embarcó hacia Inglaterra. Ya no era el bosquecillo parisino el que despertaba su hambre viajera, sino ese ir más allá, la necesidad de trascender las barreras del mundo, y ni siquiera las reprimendas y los castigos surtían efecto alguno en ella. No estaba dispuesta a permitir que nada ni nadie decidiese el destino de su vida. A los 17 planea una nueva aventura. Se sube a un tren nocturno que al amanecer la deja en Suiza. Desde allí viaja hacia el sur atravesando montañas y peñascos, recorriendo 200 kilómetros de territorio escarpado y noches a la intemperie, hasta llegar a Italia. Y todo ello con la astucia que la caracterizaba, pues siempre llevaba un anillo falso en el dedo y se hacía llamar Madame, para que la tomasen por mujer casada y no pusiesen ninguna traba a su condición de joven aventurera. Será durante estos años cuando conozca a una de las figuras más influyentes de su vida, Élisée Reclus, geógrafo social, anarquista, participante de la Comuna de París y amigo personal de su padre. Aunque no se podría decir realmente quién se quedó más impactado y fascinado, si Reclus con la joven Alexandra o ella con el geógrafo anarquista. Aquel fue el encuentro entre dos mentes brillantes, dos personas que independientemente de la diferencia de edad debatían sobre política, viajes, historia o filosofía. Fue Reclus quien sirvió de gran detonante en la vida de Alexandra, iniciándola y despertando en ella una conciencia social que la llevaría hacia el anarquismo, el vegetarianismo y la ecología. Oh, hermano mío, tú que eres rico, piensa que las migajas de tus festines bastarían para varias familias. Piensa que posees caballos, coches para evitar la fatiga, y que delante tienes a un desdichado que ya no dispone de zapatos que le cubran los pies. Ama a los desgraciados, ámalos pese a todo. No permitas que te repelan ni la miseria, ni la estupidez, ni el vicio. Ama a aquellos que son culpables, a los que han caído. Oh, no les impidas levantarse. No muestres ese desprecio que sume las almas por siempre jamás en el mal. Acógelos a todos, a los libertinos, a las muchachas perdidas, a los niños. En el camino tropezarás con numerosas dificultades, lo sé. Tendrás que luchar contra el egoísmo del mundo, contra la oposición de los mismos a quienes deseas el bien. Pero, ¿qué importa? Sigue adelante con fe y amor. Será el propio geógrafo quien prologue la primera obra de Alexandra, Pour la vie, Elogio de la vida, un manifiesto anarquista por la libertad de la mujer, la igualdad de sexos y contra la sumisión de la mujer al matrimonio y a la maternidad. Unas ideas que abrazó tan fervientemente que nunca se dejó avasallar por la sociedad y los roles que ésta le imponía a las mujeres. Sin embargo, la joven Louise David tiene 20 años ya y es necesario que elija un rumbo para su vida. Son muchas las opciones que baraja, sintiendo predilección por la medicina, una idea que a su madre no le hace ninguna gracia. No es profesión para una mujer, decreta Alexandrine, la madre de Alexandra. Harías mejor en pensar en casarte. Eso jamás. Nunca seré una de esas burguesas dependientes de su marido. Tendrás que pasar por el aro, pequeña mía. Necesitarás dinero para vivir. Trabajaré. Me ganaré la vida. Entonces te quedarás sola como una solterona. Sí, pero seré libre. No como tú, encadenada a tu casa, tu vajilla, tus muebles, tus sábanas bordadas y tus servilletas almidonadas bien ordenadas en el armario, y que jamás se utilizan. ¿Cuál sería la profesión adecuada para Alexandra? Tendría que ser algo que se le diese bien de forma natural, algo que le permitiese viajar y con lo que disfrutase de verdad para no sentirse oprimida ni alienada. Al fin se le ocurrió, el canto. Sería cantante de ópera, el trabajo perfecto para su melodiosa voz de soprano. Aunque aún será temprano para comenzar con las actuaciones internacionales. Antes se recreará un poco en aquellas motivaciones personales, la espiritualidad y los viajes. La señorita Louise David tiene 21 años y se encuentra a la sombra de los árboles de un bosquecillo un día primaveral. Lee a filósofos griegos, alemanes y franceses, como era costumbre en ella. Hasta que de pronto algo cae en sus manos, algo que la trastoca por completo. Es una pequeña revista, nada fuera de lo común, salvo por el contenido de la misma. La revista habla de una secta con origen oriental asentada en Londres, un grupo con un nombre rimbombante que llama la atención de la joven. La Gnosis Suprema. Luis hojea la revista sin dar crédito a lo que en ella se cuenta. Pero esta gente está loca, se dice para sí misma mientras sigue leyendo.
y acto seguido siente la imperiosa necesidad de partir a conocer a aquellos hombres y mujeres fascinados por las doctrinas orientales secretas. De este modo se inventa una excusa perfecta para poder viajar de nuevo, esta vez sin reprimendas. Necesita ir a Londres para aprender inglés, por supuesto. Sus padres acceden, puesto que no saben nada de ninguna secta secreta. Y Alexandra tiene vía libre para encaminarse nuevamente a su destino espiritual. Aunque, a decir verdad, aquello no era del todo una excusa, puesto que verdaderamente tenía intención de practicar el inglés. Al fin y al cabo tenía una idea fija en su mente: viajar a la India. Y para cumplir ese sueño necesitaba el inglés, puesto que en aquel entonces el subcontinente indio formaba parte del Imperio Británico. La joven se encamina hacia Inglaterra siguiendo la ruta más larga desde Holanda. Esto será una costumbre durante toda su vida, siempre eligiendo los caminos más largos para llegar a su destino. Y una vez en la isla, se instala entre los miembros de la Gnosis Suprema, que la acogen con entusiasmo. Con aquellos espiritualistas debate, participa en sus sesiones de espiritismo cargadas de incienso, pero pronto descubre que aquello no es para ella. Tal como escribirá en su libro El sortilegio del misterio, aquellos individuos le parecían personajes simpáticos, pero con los que no terminaba de congeniar del todo. Para ella eran ingenuos, vanidosos, jugando con unos temas que no terminaban de comprender del todo. Su estancia allí le permitió dos cosas. La primera de ellas fue llegar a la conclusión de que todos los maestros son traicionados en última instancia por sus discípulos, quienes, incapaces de elevarse a su altura, los hacen descender para igualarse con ellos. La segunda fue conocer a un interesante grupo que se había fundado no hacía demasiado tiempo, la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky. Un grupo intelectual extendido por todo el mundo que preconizaba un sincretismo entre filosofía oriental y esoterismo, y que, curiosamente, contaba con una extensa propiedad en la India. Ese es el próximo destino de Alexandra. Lo tiene decidido. Aunque, antes de partir hacia Asia, la joven Louise pasará un tiempo entre los espiritistas de París, a los que definirá como individuos frustrados, alucinados y pseudo-ocultistas, y llegará a describir sus prácticas como una idiotez desconcertante y burlesca que estaba a años luz de la auténtica espiritualidad. Para Alexandra, aquellas prácticas, como las de la Gnosis Suprema, no serán más que juegos de niños, formas de escapar de la realidad similares a las drogas. Abandonar este mundo de sufrimiento, emigrar a esferas de beatífica calma, tal es el deseo que la mayoría de los humanos alimentan, conscientemente o no. Y si la puerta de los paraísos artificiales se abre a su alcance, para muchos la tentación de franquearla es grande. De ahí que se topen con el opio, el hachís, el peyote y otras drogas, al igual que con los grandes templos de las grandes religiones, los pequeños templos de las pequeñas sectas, el incienso, las cautivadoras sonoridades del órgano y las salmodias anestésicas. Alexandra demostró una enorme lucidez al analizar aquellos fenómenos, algo que se adelantaba por completo a su época. Para ella, el verdadero secreto de la espiritualidad no estaba en París, ni en Londres, ni en la Sociedad Teosófica, sino en Oriente. Y en el Oriente auténtico, genuino y real. Y con esa idea en mente, se fascina recorriendo los museos y galerías de arte indio, al igual que se recrea en las explicaciones sobre el Tíbet de su profesor de sánscrito, así hasta que con 23 años se dispone a realizar el tan deseado viaje a la India. Tras 2 semanas en barco, durante las cuales lee la Bhagavad Gita y las Upanishads, llega a Ceilán, y de allí trazará una corta travesía en la que su barco casi se hunde en el breve viaje hasta la India. Calcuta, Benares, Bombay serán algunos de los lugares que pisarán sus pies, quedando más desencantada que entusiasmada. Y es que en aquellos lugares a los que llegaba, en lugar de auténticos hombres santos, se encontraba con occidentales predicadores, con filósofos de pacotilla y con hombres convencidos de ser sabios gurús. Además, pudo conocer la otra cara de la India, el rostro de la pobreza y la miseria, la India descarnada de las castas y de las mujeres inmoladas vivas en las piras funerarias de sus esposos. El lugar no podía haber estado más alejado de la visión ideal y romántica que tenía de la India, al menos hasta que conoció a uno de los auténticos sabios, a uno de esos individuos espirituales que son capaces de hablar sin decir palabra alguna. Su nombre era Bhaskarananda, un santo que vive en un jardín de flores y duerme en el suelo a la intemperie. Será él quien inicia a una Alexandra de 24 años en la filosofía india.
Si Elisée Reclus había sido su mentor político, Bhaskarananda se había convertido en su maestro espiritual. Tan profunda fue la huella que dejó en la joven que, años más tarde, quiso volver a visitar al sabio, pero solo encontró su tumba en aquel jardín ahora sin flores. Tiempo después regresó para rendir tributo, constatando que la tumba estaba abandonada, resquebrajada y cubierta de hierbajos. Es entonces cuando las enseñanzas del viejo maestro resonaron dentro de su cabeza. La impermanencia es la ley universal. La obediencia es la muerte. Cada instante en el que el hombre se somete a una voluntad ajena es un instante cercenado a su vida. Será a su regreso de India cuando Alexandra escriba Pour la vie, el libro que prologará Elisée Reclus. Un libro lleno de ideas incendiarias que nunca abandonará y a las que siempre será fiel. Obedeced, someteos, resignaos a vuestra ignorancia, a vuestra miseria, con el fin de que la sociedad sea fuerte y dichosa, nos dicen. Nada menos cierto y más funesto que creer que la resignación, el sacrificio de uno mismo, practicado por todos, pueda poseer virtud alguna para la colectividad. ¿Cómo con el dolor de cada hombre es posible construir la felicidad de la humanidad? ¿Cómo de la coacción individual creéis que puede surgir la libertad para todos? Es entonces, con 24 años y de vuelta de la India, cuando decide ganarse la vida. Trabaja un poco como periodista escribiendo algunos artículos, pero pronto se lanzará a su idea original, ser cantante de ópera. Cambia su nombre por Alexandra Myrial, en honor al personaje de la obra de Los Miserables de Víctor Hugo, y emprende una nueva vida. Se unirá a la masonería, tal como hiciera su padre en el pasado, alcanzando el más alto rango según el rito escocés, y participará en conciertos desde Indochina hasta Grecia. Incluso tendrá tiempo para tener un fugaz amor, un hombre del mundo del espectáculo con quien compartirá momentos de unión libre, aunque pronto esa vida llegará a su límite. Alexandra nunca había dejado de interesarse por el budismo, una filosofía oriental que siente en perfecta sintonía con sus ideas libertarias, e incluso publicará varios artículos sobre el tema. Entre esas dos garras, poder religioso y poder civil, el hombre se debate desde hace siglos, aterrorizado, idiotizado, con la mente aniquilada para que resulte más fácil de esclavizar y tiranizar. Muy orgullosa se muestra esta filosofía, el budismo, al considerar a todos los hombres como equivalentes. Dioses, hombres, animales, plantas, seres de toda clase, habitantes de todos los mundos, todas las manifestaciones de vida vienen a ser lo mismo. Ni superiores ni inferiores, sin ningún otro vínculo que el de la fraternidad universal. Jamás menciona el Buda un culto cualquiera, ni homenajes que haya que rendir a las divinidades. Pero a pesar de ello, pronto se sentirá atrapada en su carrera artística. Se dará cuenta que no puede vivir así eternamente, que no puede seguir viajando de un lugar a otro siguiendo los caprichos de la ópera. Necesita seguir su propio rumbo, un cambio que llegará en 1900, cuando viaje a Túnez, el último destino como cantante de ópera. Y es allí donde conocerá a la persona más importante de toda su vida, un seductor de cabellos rizados llamado Philippe Nil. Lo cierto es que el señor Nil es la última persona de la que uno esperaría que Alexandra se enamorase, un ingeniero adinerado con quizás un excesivo gusto por las mujeres. Pero la cantante de ópera feminista no pudo resistirse a sus encantos. Philippe sentía auténtica fascinación por Alexandra. Era una mujer como nunca antes había conocido, una mujer que no quería casarse, que rechazaba la maternidad, que defendía ideas libertarias y que poseía una inteligencia abrumadora. El ingeniero caía hipnotizado escuchando hablar a Alexandra, y ella se rendía a sus encantos de caballero. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Tanto es así que Alexandra, la feminista y anarquista, dará el sí quiero en 1904, con 36 años. Así dará comienzo el periodo más emocionalmente turbulento de toda su vida. Su matrimonio fue atípico ya desde el primer momento. Se casaron en separación de bienes, ambos eran independientes económicamente y mantenían los gastos del hogar de forma conjunta. Alexandra se casó, sí, pero no estaba dispuesta a someterse a las reglas matrimoniales que establecía la sociedad de aquel momento. Sin embargo, los primeros años de casados, lejos de ser un paraíso amoroso, fueron una auténtica tortura.
Philippe se mantenía en Túnez, mientras que ella viajaba de aquí para allá, Londres, Bruselas, París, intercambiándose cartas de forma continua. Él se quejaba de que no veía nunca a su esposa, mientras que ella no podía silenciar el fuego interno que sentía por el viaje. El matrimonio le había traído ventajas, ahora ya no dependía de la ópera, ni tenía que estar condenada a una vida volátil para sobrevivir. Tenía, al fin y al cabo, un hogar. Y amaba a su esposo, con todas sus fuerzas de hecho, pero ese amor era contrastado por auténticos arrebatos de celos. Philippe no dejó nunca de ser el seductor que una vez conoció a Alexandra, y durante los viajes de ella, él traía al hogar conyugal a sus antiguas amantes, a aquellas mujeres que Alexandra denominaba amigas. De ese modo, las cartas se tornaron agrias. Ella sufría ataques de celos por las amantes de su esposo, pero tampoco hacía nada por volver junto a él. Philippe, por su parte, se quejaba en sus escritos de no entender a su esposa y le pedía que volviese para formar una familia. Pero si una de esas cartas era amarga, la siguiente adquiría un tono completamente opuesto. Alexandra se disculpaba y mostraba el enorme amor que sentía por su esposo, y él se lamentaba de sus acciones y manifestaba que solo a ella amaba. Esa alternancia bipolar determinó los primeros años de matrimonio, en los que llegaron a plantearse incluso la separación en la pareja. Durante todo ese tiempo, los problemas matrimoniales no serán lo único que Alexandra tenga en la cabeza, puesto que su compromiso con el feminismo seguirá activo aún a pesar de haberse casado. Continuará escribiendo artículos feministas, participando en congresos, dando discursos, aunque siempre rehuyendo de las manifestaciones, pues las considera movimientos superficiales más cercanos a la pantomima que a la solución de los problemas reales. Y nunca dejará de ser fiel a los escritos libertarios de juventud. Aprendamos a crearnos una vida propia con un campo de actividad, con motivaciones privativas. Seamos nosotras mismas. En eso estriba la vida. Felicidad o desdicha. Solo es completo lo que procede de nosotras, de nuestro ser íntimo, de lo que tiene su fuente primigenia en nosotras. Aprendamos a bastarnos material, moral e intelectualmente. Si hemos alcanzado algún progreso y obtenido algunas concesiones, podemos tener la certeza de que se lo debemos a nuestras hermanas trabajadoras intelectuales o humildes obreras manuales, todas aquellas que han vivido por sí mismas, sin debilidad, sin alargar la mano, sin solicitar apoyo. Todas ellas han dado el primer golpe al viejo orden de cosas que consagraba nuestra incapacidad social. Es esa brecha la que hay que ensanchar. Su pasión por el orientalismo seguirá muy viva también en este periodo, publicando de forma continua artículos sobre la cultura coreana, sobre el pensamiento filosófico japonés, sobre la religión del Tíbet y, por supuesto, sobre el budismo, el gran eje central de sus intereses. Incluso recupera para Occidente al pensador chino Mozi, completamente desconocido y eclipsado por las figuras de Confucio y Lao Tse. Aquel que posee la fuerza debe ayudar al hombre, dice Mozi. Quien posee riquezas debe compartirlas con el hombre. Aquel que posee la doctrina, es decir, que es instruido, debe enseñar al hombre, lo cual lleva al filósofo a precognizar la solidaridad, generadora de armonía, de felicidad moral y material. Así, pese a los 25 siglos que nos separan, el antiguo pensador chino y nuestros sociólogos modernos pueden encontrarse en el terreno común de dicha sabiduría práctica, esforzándose por demostrar al hombre que el interés bien entendido de su propio egoísmo debe llevarlo a respetar el egoísmo del prójimo, sin lo cual no puede existir ni seguridad, ni orden, ni felicidad social. La idea de amor universal presente en el filósofo chino será muy grata para alguien con las ideas de Alexandra, un bálsamo especial para muchas de las heridas presentes en el tejido social de la humanidad. Sin embargo, a pesar de todo esto, la gran crisis aún estaba por llegar. Llega el otoño de 1907. Alexandra cumple 39 años y toda su vida se derrumba. Siente que ha llegado al límite de sus logros personales. Hace balance, echa la mirada atrás y nada de lo que ha conseguido hasta ahora tiene sentido. Ni sus escapadas de juventud, ni sus viajes por el mundo, ni sus libros y artículos, ni su lucha feminista, ni su anarquismo militante. Todo ello queda reducido a polvo ante los ojos de Alexandra. Vivir, tan solo he tenido esa palabra en los labios, ese deseo en el corazón, y los días han pasado,
Las horas han transcurrido, tan raudas, tan vacías, tan malgastadas, y los minutos siguen desgranándose, más precipitados todavía. ¿Para hacer qué? Se siente atrapada en un matrimonio que no lleva a ninguna parte, en una vida que ha perdido completamente el rumbo. Llora de dolor. Sus escritos se vuelven más amargos que nunca, empapados por las lágrimas de rabia y frustración. Philippe desea calmar el sufrimiento de su mujer, pero no sabe qué hacer. Nada parece funcionar. Ella además sigue envenenada por los celos. Ha descubierto las cartas de sus amantes junto a las suyas en Túnez. No puede continuar. Todo se vuelve oscuro y retorcido. No puede salir de ese pozo de miseria emocional en el que se ha introducido. Y solo la idea de la separación de los amantes parece viable. Es entonces cuando Philippe Nil tiene una revelación. Abre los ojos y por fin entiende el problema. Por fin sabe lo que hay que hacer. Se da cuenta que Alexandra vive encerrada en una jaula de frustración, de incapacidad de tomar las riendas de su vida. Alexandra ha perdido el control sobre su destino, aquella chispa que siempre había tenido, y que él mismo con el matrimonio se ha convertido en su carcelero. Philippe lo comprende y está dispuesto a abrir la jaula para dejar volar al ave que nunca debía estar encerrada. ¿No deseas intentar un viaje hacia un lugar remoto? Me has propuesto. Sospechaste al escribir eso que se trataba de la frase más adecuada para conmoverme, pero me parece que por tu parte existe una intención especialmente benévola, la de ofrecerme la cosa que más ilusión me hace en el mundo. Alexandra entonces recupera el brillo. Tiene la solución ante sus ojos, solo tiene que recuperar el espíritu que una vez estuvo dentro de ella. Lo comprende, mantener el matrimonio, pero en libertad, sin ningún tipo de ataduras. Ama a Philippe y él la ama a ella. Por eso deciden dejarse ir mutuamente, pero sin romper el vínculo que los une. Un vínculo que de hecho se irá haciendo más y más fuerte con el paso de los años. Nunca dejarán de cartearse, y en esas cartas Alexandra confiesa una y otra vez su amor por Philippe, al que considera su mejor amigo y el mejor hombre al que jamás ha conocido. Eres un excelente marido para mí. No te cambiaría por ninguno de los hombres que conozco. Eres instruido, un hombre de letras. Posees enormes cualidades prácticas de orden, de ahorro, de trabajo. Socialmente nos compenetramos, podemos tener relaciones comunes y ayudarnos el uno al otro. Solo con que tengas la gentileza de reconocer en mí ciertas cualidades equivalentes, confesarás, mi queridísimo amigo, que la mayoría de las parejas no poseen tantos elementos de felicidad como nosotros. A partir de ese momento, Alexandra estará convencida de llegar a ser la mejor orientalista que existe, aun a pesar de tener ya más de 40 años. Philippe se convertirá en su punto de referencia, en su hogar siempre presente, en su refugio, aquel al que confesará sus más íntimos pensamientos, aquel que la salvará en los momentos más difíciles, aquel que nunca será más un carcelero, una jaula, una condena. En 1911, Alexandra consigue una beca del gobierno para estudiar el budismo en India y Birmania, y es entonces cuando retoma por completo las riendas de su vida, dispuesta a emprender el que será el mayor viaje de todos, dispuesta a, como dijo Milareva, vivir y morir sin arrepentimiento. ¿Dónde está la India que soñé hace 20 años? Es lo que se pregunta Alexandra a su llegada al subcontinente. Allí puede contemplar cómo algunas cosas siguen igual, como aquel grupo de alumbrados que revoloteaban alrededor de la sociedad teosófica, pero otras han cambiado completamente. La India exótica que ella recordaba parece haber desaparecido por influjo de la industria colonial. Como en un febril sueño de Tolkien, el mundo de las fábricas se ha abierto camino en aquella tierra. Nada parece ser como lo recordaba, y mucho menos en territorio británico. En mejores condiciones estarán las regiones de la India bajo influencia francesa. Precisamente en una de ellas conocerá a un interesante joven. Él ha estudiado en Cambridge y se opone por completo al dominio británico sobre la India. De hecho, en el momento en el que Alexandra tiene contacto con él, este acaba de ser liberado de su encarcelamiento por actividades subversivas contra los ingleses. Su nombre era Aurobindo Ghosh, aunque el mundo lo conocerá después como Sri Aurobindo, uno de los mayores difusores de la filosofía oriental y el yoga en Occidente. Su presencia cautiva a Alexandra, quien ve en él uno de esos místicos razonables que tanto se diferencian de los teósofos y los espiritistas. Sin embargo, no puede quedarse allí. Sus viajes aún le tendrán reservado un destino mucho más grande y misterioso.
aunque para llegar a él aún tenga que seguir lidiando con las tediosas trabas británicas y con los contratiempos de una sociedad aburguesada y mediocre. Es así como se dirige al norte de la India, a Calcuta, en Bengala, una ciudad que a ojos de Alexandra se asemeja al propio Londres por la calidad de sus edificaciones coloniales. Y su sociedad no dista demasiado de aquella de la vieja Europa. Los señores blancos son los amos indiscutibles de la región y pasan sus vidas insulsas entre fiestas, recepciones, tardes de té, conversaciones insustanciales y espectáculos anodinos. Alexandra participa de aquellas garden parties en las que la burguesía colonial se codea con los embajadores, el virrey de la India, los antiguos maharjas de Calcuta, todos ellos reunidos en torno a actividades completamente mundanas y espectáculos exóticos. Acróbatas hindúes, juglares japoneses, adivinos que predicen a la señora Neal que tendrá una numerosa descendencia, todo ello entre la pompa y la farsa. De pronto, algo la saca de su ensimismamiento. Un músico indio toca una melodía tradicional sentado sobre una alfombra. No es más que uno de tantos espectáculos para entretener a los visitantes, pero a ella le resulta cautivador, no por la música en sí, sino porque trae a su mente la idea de aquello que ha venido a buscar. Desde luego no acude a la India para acabar lidiando con la burguesía inglesa. Aquello rompe la burbuja colonial y la hace ponerse en marcha hacia un nuevo destino. A fin de cuentas, al mirar aquellas damas de vestidos recargados, solo era capaz de ver cadáveres andantes, tal como le sucedió al Buda en sus tiempos de lujos palaciegos. Al menos sus anfitriones sirven para algo, pues se le proponen viajar a Sikkim, en el extremo norte de la India, un pequeño estado independiente pero vasallo del poder colonial británico. Aquella tierra, haciendo frontera con Nepal, la India, Bután y el Tíbet, será el lugar ideal para continuar sus estudios sobre budismo y su gran búsqueda espiritual. Y es así como Alexandra decide recorrer los más de 600 kilómetros que separan Calcuta y Sikkim a finales de marzo de 1912. Una travesía que realizará a caballo, sintiéndose, como ella misma confesó en sus escritos, como Don Quijote dirigiéndose hacia lo desconocido. En Sikkim conocerá a Kumar, el príncipe hijo del Maharaja que dirige el país, convirtiéndose en una de sus grandes amistades en Oriente. Un hombre joven, inteligente, dispuesto a modernizar el país y a desterrar las supersticiones que contaminan la doctrina del Buda. Alexandra estará inevitablemente en sintonía con el príncipe, a quien acompañará durante un cierto tiempo. Fruto de esa amistad serán dos encuentros sorprendentes que la aventurera vivirá. El primero de ellos será toda una eminencia, el 13º Dalai Lama, que se encuentra huyendo del conflicto armado entre tibetanos y chinos. Un hombre serio y áspero que no cae en demasiada gracia a Alexandra, pero que aún así emociona conocer. Que el Dalai Lama conceda una entrevista a una mujer occidental es algo completamente extraordinario. Alexandra lo sabe y se siente honrada por ello, pero nunca ha dejado de ser la mujer anarquista de su juventud, por lo que se niega a arrodillarse ante él. Quizás esos detalles pequeños fueron los que provocaron choques e hicieron que la impresión que la aventurera se llevase del líder espiritual no fuese demasiado buena. Lo que ese encuentro sí despierta en ella son las ganas irrefrenables de viajar al Tíbet, algo a lo que las autoridades británicas se oponen por completo. El Tíbet de ese periodo vive en un conflicto con China y los británicos esperan sacar tajada de ello. El Dalai Lama resulta ser un líder político que favorece a los británicos, ansiosos por incluir la región en su imperio colonial. Pero los chinos no están dispuestos a aceptarlo. Los problemas derivados de esto serán mucho más complejos en el futuro, pero de momento se traducen en una prohibición directa para Alexandra de trascender las fronteras tibetanas. El segundo de los encuentros, aunque menor en importancia política, será alguien que cambiará por completo la vida de Alexandra. Kumar la acompaña al norte de Sikkim, al monasterio de Lachen, donde conocerá al líder espiritual de aquel lugar, Gomchen. Aquel hombre alto y delgado era descrito como un santo y un mago al mismo tiempo, capaz de obrar grandes milagros y de utilizar la magia para trastocar la realidad. La impresión que causa en Alexandra es enorme. Su figura es en extremo inteligente, audaz, decidida, iluminada por esos ojos tan especiales de cuyo fondo brota una luz, una especie de chispa que proporcionan las prácticas yógicas. Arrastrados por nuestros pensamientos, el lama y yo dejamos de hablar.
sumidos en el éxtasis de lo que hemos evocado, de la misión mental suscitada por nuestras palabras. Tan grande será el impacto de aquel hombre que terminará por convertirse en su maestro, aquel que le revelará los secretos del budismo tántrico y le enseñará los prodigios que pueden alcanzarse a través de las técnicas secretas. Aunque para llegar a ese punto aún harán falta unos cuantos años. Durante un instante, en junio de 1912, Alexandra consigue ascender hasta los 5.000 metros de altitud, a través de vertiginosas gargantas y riscos pronunciados. No está acostumbrada al frío y de hecho comienza a sufrir síntomas de congelación, pero lo que allí observa en el techo del mundo produce un cambio definitivo en su alma. Cuando finalmente regresa al valle, es ya otra persona. Las conversaciones intrascendentes de la burguesía colonial le parecen ahora algo completamente ajeno. Aquellos aristócratas y comerciantes ya no son sus iguales, forman parte de otro mundo, forman parte de los blancos, como ella misma dice, un mundo al que ella ha dejado de pertenecer. Alexandra desarrolla en sí misma la mente nativa, contempla el mundo con los ojos de quienes lo viven, no de quienes solo establecen colonias en él. Necesita salir de ese mundo moderno e industrial. Necesita dejar atrás la electricidad, el ruido, las grandes ciudades cosmopolitas. Tiene que proseguir su viaje y está dispuesta a continuar hasta Nepal para seguir las huellas de Buda. Y así lo hará en noviembre de 1912, no sin antes recibir de Kumar una estatuilla de bronce de un Buda que, según afirma el príncipe, es mágica y le concederá la inmortalidad. Quizás no andaba tan errado, puesto que Alejandra llegaría a vivir hasta los 101 años. La señora Neil recorre Nepal en calidad de princesa, con todo el cortejo que una persona de su rango llevaría, algo que ella detesta, pues le impide conocer a la población local como le gustaría. Pero las autoridades británicas no consienten que sea de otro modo. Aún así, tiene tiempo de maravillarse con aquel país y sus costumbres, especialmente con su capital, Katmandú, donde queda completamente hechizada por los gigantescos ojos de Buda pintados sobre la torre de la stupa. ¿Qué no habrán visto en los más de 10 siglos que llevan mirando sin jamás cerrarse? Esos ojos adquieren el aspecto turbador de esfinges que interrogan al viandante con aire de socarrona superioridad. ¿Quién eres tú? Uno más entre otros que aparecieron, se agitaron y desaparecieron mientras yo los observaba. ¿A dónde han ido? ¿A dónde vas tú? ¿Lo sabes acaso? Y entonces parece que los grandes ojos fijos se iluminan con un fulgor irónico llegando de lo más recóndito de las eternidades. En 1913 regresará a Sikkim y allí recorrerá el país y su naturaleza agreste, haciendo pequeñas incursiones a su territorio montañoso. Sabe que ese es el lugar, siempre lo ha sabido, y el hechizo que siente es tan fuerte que ni siquiera las cartas de su esposo, rogando su regreso, pueden hacerla cambiar de opinión. Ella ama a Philippe, pero su lugar no está en Occidente. De hecho, el pensar en regresar a Europa la angustia enormemente. Quiere seguir siendo libre, quiere encontrarse a sí misma en las planicies del techo del mundo, y así lo hará. Hacia finales de 1914 decide instalarse en Lachen, donde una vez conociese al Lama Mago, y desde allí realizar pequeños viajes a la frontera tibetana, su gran sueño. Pero es al regresar de una de estas excursiones a las montañas cuando recibe dos noticias demoledoras. La primera es que en Europa ha estallado la guerra. La Primera Guerra Mundial da comienzo mientras Alexandra se encuentra en el Himalaya. La segunda resulta aún más demoledora. Su amigo Kumar ha muerto, envenenado según algunos rumores. Es entonces cuando Alexandra decidirá alejarse del mundo. Se construirá una cabaña en las montañas y se convertirá en discípula de Gomchen, junto a quien perfeccionará la lengua tibetana y descifrará los secretos tántricos. El maestro espiritual solo pide una cosa a cambio: la total obediencia del aprendiz. Y Alexandra acepta, contradiciendo por primera vez aquella cita de su juventud: la obediencia es la muerte. Así, a lo largo del tiempo, el lama transmite sus conocimientos a Alexandra, le enseña las técnicas de meditación y a controlar la respiración, pero también comparte con ella las enseñanzas secretas, técnicas como el tum para mantener el calor corporal incluso en condiciones de frío extremo. Los monjes practican secando toallas congeladas
utilizando solo la energía que emitía su propio cuerpo. También aprende sobre los lamas capaces de flotar en el aire, sobre aquellos que decoran su cuerpo con huesos humanos y también sobre esos otros que pueden recorrer grandes distancias más rápido que cualquier caballo. Incluso aprende a crear un tulpa, una entidad producto de la mente que se materializa utilizando el pensamiento. Desde hace tiempo estoy entrenada en todos los ejercicios de los diversos yogas. Mi pequeño lama no tardó en tomar forma y pude divertirme con él como con una marioneta. Pero pasaron los meses y sucedió que mi marioneta se mostraba aunque no le hubiese llamado. Hacía gestos que no le había ordenado. En pocas palabras, sus habilidades de independencia se iban acentuando. Me vi obligada a reconocer que mi criatura se me escapaba. El lama ya no tenía aspecto jovial. Había adquirido una fisonomía socarrona, hostil. Aparecía cuando no lo esperaba. Se sentaba frente a mi mesa. Por entonces salí de viajes a través de Qinghai y me siguió. Lo vi precediendo a mi caballo o entrando en mi tienda. Empezaba a irritarme sobremanera. Decidí matar al fantasma. Lo conseguí, si bien al cabo de bastante tiempo. Mi criatura era dura de pelar. Todo ello lo describirá en diferentes obras, como su famoso libro Místicos y magos del Tíbet. Trabajos en los que destaca la forma tan peculiar y atrayente que tenía Alexandra de relatar aquellos sucesos. Ella siempre combinó el riguroso análisis filosófico con el imaginario de la magia y lo sobrenatural, creando así aproximaciones únicas. Cuando has vivido mucho tiempo en los extraños paisajes del Tíbet y frecuentado a alguno de los curiosos personajes que habitan en él, te sientes incitado a no dudar de nada y a dudar de todo, de lo que ves, de lo que oyes, de cuanto nuestros sentidos nos aportan. ¿Existe una realidad detrás de las imágenes que vemos, detrás del panorama del mundo? Tan aventajada será la alumna que el maestro le otorgará el nombre tibetano de Gyse Tomme, que se traduce por lámpara de sabiduría. Sin embargo, sigue siendo humana, sigue siendo una mujer de carne y hueso llena de dudas. Constantemente se acuerda de su marido, del amor y de la distancia. Rememora sus recuerdos de infancia y cómo muchos de aquellos lugares han sido destruidos por la guerra. Se acuerda de las experiencias, de todo aquello que fue, de lo que nunca pudo ser porque dejó atrás esa vida, y una lágrima casi se dibuja en su rostro. Tampoco se siente más cerca de la iluminación de Buda, como Siddhartha en la novela de Hermann Hesse cree que Buda percibió algo, pero que la gran mayoría de discípulos nunca lograron atisbar siquiera. Está plenamente convencida de que su maestro también logró ver ese algo, pero ella aún no lo ha alcanzado. Y así, reflexionando sobre la nostalgia y la soledad, se percata de algo, de una espina que aún tiene clavada desde hace mucho tiempo. El Tíbet está ahí, al otro lado de las montañas. ¿Por qué no visitarlo? A fin de cuentas, ella es una anarquista. ¿Quién es el gobierno británico para prohibirle cruzar libremente la frontera? Embriagada por ese pensamiento, decide hacerse con unos caballos y cruzar las montañas hacia el interior del país de las nieves. Alexandra llega de este modo hasta Shigatse en 1916, la segunda ciudad más importante del Tíbet. Allí conocerá al Panchen Lama, el número 2 del budismo tibetano, y una figura a la que los ingleses desprecian. Quizás por eso quisieron impedir que la exploradora entrase en el territorio tibetano, para impedir que conociese a alguien así. El Panchen Lama, a diferencia del Dalai Lama, era pro-chino, y eso es algo que a los ingleses no les convenía en absoluto. Lo sorprendente es que este líder espiritual es todo lo contrario al Dalai Lama con Alexandra. Pronto se hacen amigos e incluso obsequia a su huésped con un traje de abadesa tibetana. Alexandra está encantada. Se pasea por la ciudad vestida como una auténtica líder espiritual budista e incluso se siente llena de valor para visitar Lhasa, la capital, aunque para realizar ese viaje aún tendrá que esperar un poco más. El problema vino a su regreso a Sikkim, pues su recibimiento no fue tan cálido como esperaba. Allí, los agentes del gobierno británico, al corriente de toda su aventura, la esperaban con una dura reprimenda, tal como hacían sus padres cuando se escapaba de pequeña. Sin embargo, esta vez era diferente. Ella ya no era una niña, y tampoco el castigo sería una simple reprimenda. Tanto a Alexandra como a los habitantes de Lachen se les impone una multa. Además, la exploradora budista queda expulsada de Sikkim. La impermanencia vuelve a manifestarse en 1916. Alexandra hace las maletas y abandona el lugar más cercano al Tíbet que nunca había visitado. Y lo que es peor, aquella temporada que pasó en las montañas le parece un lejano sueño que nunca había ocurrido. Pero no se irá sola.
sino que un sirviente tibetano de 17 años la acompañará. Se llama Yongden y acabará convirtiéndose en el hijo que Alexandra nunca tuvo. Durante los siguientes años no podrá volver a Europa por causa de la guerra, de modo que se dedicará a viajar por Asia. Descenderá de las montañas hasta Calcuta y de allí se dirigirá a Birmania, una tierra que a pesar de las doradas pagodas no despertará ningún interés en la aventurera. En 1917 se trasladará a Saigón, en Vietnam, y de allí viajará en barco hasta Japón. Su plan es visitar Kioto y Tokio, comparando las enseñanzas de los lamas con las de los budistas japoneses. Pero nunca conseguirá quitarse de la mente el recuerdo del Tíbet. A decir verdad, siento nostalgia de un país que no es el mío. Las estepas, las soledades, las nieves perpetuas y el vasto cielo luminoso de allá arriba me obsesionan. Las horas difíciles, el hambre, el frío, el viento que me acuchillaba la cara y me dejaba los labios tumefactos, enormes, ensangrentados. Los campos en la nieve, durmiendo en el barro helado. Un país que parece pertenecer a otro mundo. Un país de titanes o de dioses. Sigo hechizada. Aunque en el país del sol naciente conoce figuras interesantes, como el hijo de Tolstoy, el país no le sabe a nada. No puede llenar el vacío espiritual que siente. De Japón saltará a Corea, que se encuentra bajo ocupación nipona, y viajando desde Busan a Seúl, pronto entrará en tierras chinas. El 8 de octubre de 1917 se instala finalmente en Pekín, junto a su fiel acompañante tibetano, y cargando siempre con el aura de frustración y melancolía que arrastraba desde su expulsión. Pero entonces la vida da otro giro de tuerca para Alexandra, como si los dioses tuviesen algo reservado diferente para ella. En Pekín conocerá a un lama viajero que confesará dirigirse de regreso a Kunbun, un territorio chino en la frontera con Tíbet. Es entonces cuando su mirada se ilumina. ¿Por qué no entrar en el Tíbet a través de China y no de territorio británico? Una hazaña así requeriría idear un plan secreto que sortease la influencia británica en aquella región, y aún más difícil, implicaría atravesar una China turbulenta y conflictiva, sumida en un enorme permanente estado de guerra. Sin ninguna duda, estaba dispuesta a hacerlo, y esta vez llegaría a Lhasa, la capital prohibida del Tíbet. China se había convertido en una república en 1912, expulsando definitivamente al emperador del trono. Sin embargo, los problemas políticos habían desembocado en 1916 en una situación de caos en la que el país se encontraba fragmentado entre diferentes señores de la guerra. Esta China en guerra consigo misma, con los británicos y con los tibetanos, es la que debe atravesar Alexandra si quiere entrar definitivamente en el Tíbet. Y así lo hace. Lámpara de sabiduría atraviesa el territorio chino a merced de bandidos, saqueadores, traficantes de opio y milicias rebeldes. Su comitiva porta fusiles para defenderse en caso de ataque, e incluso la propia Alexandra se hace con un revólver que siempre deja cerca de la cama. Cualquier momento puede ser el último, especialmente en un lugar en el que llegaron a encontrarse incluso cabezas cortadas en picas una mañana al despertar. Tras 5 meses deambulando por este país en guerra civil, llega finalmente a Kunbun. Alexandra y Yongden hallarán en ese monasterio la paz que tanto habían buscado. Siguiendo unas rutinas exhaustivas, dedicará su tiempo a la meditación, el estudio y la escritura. Ella era la única mujer en aquel lugar sagrado habitado por 3.800 hombres, pero ninguna limitación se le impuso. Consultará una de las más ricas bibliotecas del Tíbet, traducirá los textos budistas del Prajnaparamita, la perfección de la sabiduría trascendente, asistirá a las sesiones de meditación y rezo, a los rituales, a los entrenamientos físicos y a las festividades locales. Incluso hará de sanadora, puesto que los nativos la tomarán por una suerte de poderosa hechicera. La vinculación que la mujer sentía por aquel lugar era infinita, como si en una vida pasada hubiese vivido en aquellas montañas. No podía evitarlo, no quería marcharse de allí, y mucho menos volver a la civilización occidental, que ahora le parecía repugnante y despreciable. Sí, Asia, el Asia de los montes gigantescos y las extensas estepas. Es una tierra prometida para aquellos que están hartos de la fiebre que os agita, de vuestra pequeña vida mezquina y miserable de pobres civilizados. Cada cual ubica la sensualidad según su temperamento. Para mí reside en la soledad, el silencio, las tierras vírgenes que ningún cultivo desluce, los espacios abiertos y la ruda vida, bajo la tienda de los nómadas del Asia central. A ella me abandono, con ella me envuelvo, sin duda más de lo que la sensatez me exigiría. Sin embargo, el ansia de aventura aún es fuerte en ella,
y tampoco se quita de la cabeza el viaje a la ciudad prohibida del Tíbet, Lhasa. En 1918 llegó al Kumbum, pero en 1921 lo abandonará junto a Yongden, a quien ya no considera un criado, sino casi el hijo que nunca tuvo. El viaje le hace sentir viva, y su objetivo lo tiene claro: alcanzar el Shambhala, el paraíso secreto del budismo. Pero para hacerlo necesita un plan maestro, pues los británicos siguen controlando las fronteras y la guerra contra China no parece remitir. Su intención es bordear el país y entrar a través de las montañas, una temeridad que solo a alguien como Alexandra se le ocurriría. Por los caminos, los tibetanos la identifican como una kandoma, un espíritu femenino encarnado, y ella no se opone a tal identificación. A fin de cuentas, cualquier cosa que la aleje de sus orígenes occidentales es bueno. De este modo atraviesan aldeas, montes, riscos y fuentes de agua. Lidian de nuevo con los bandidos, con las inclemencias del tiempo y con las enfermedades que asolan estas regiones. Pero a pesar de los esfuerzos, todo parece en vano. Los guardias fronterizos identifican la comitiva, saben quién es. Los ingleses no permiten que los occidentales entren en el Tíbet. Necesita una estrategia más drástica. Es 1923. Alexandra tiene 55 años y un nuevo plan en la cabeza. Despide a todos sus porteadores, abandona todas sus pertenencias y se disfraza de mujer tibetana. Se viste como una anciana, se tiñe el pelo con tinta china y embadurna la cara de negro y las manos como era costumbre en las mujeres piadosas. Solo están ella y su hijo adoptivo, Yongden, que ahora directamente se hacen pasar por madre e hijo. Y de esa guisa atraviesa las montañas en invierno. El viaje será terrible, la peor experiencia de su vida, tal como relatará la propia exploradora años después. La miseria, la enfermedad, el clima devastador del invierno tibetano, meses estando al borde de la muerte. Imaginad lo que debe ser caminar por glaciares vertiginosos, acampar en sitios en los que ni siquiera una pequeña hoguera podría encenderse, alimentarse con las raíces amargas que brotan de la tierra, y sentir que todo llega a su fin, que vas a morir allí solo, que nadie sabrá nunca de tu muerte, que simplemente desapareciste en las montañas. Pero Alexandra es más dura que todo eso. Ella y el joven Yongden alcanzan finalmente Lhasa el 28 de febrero de 1924. Extenuados, enfermos, demacrados, ella no es más que un amasijo de piel y huesos, y al llegar casi caen rendidos por el esfuerzo sobrehumano que han realizado. Ambos están al borde de la muerte, pero nuevamente los dioses juegan a su favor. Sobreviven, aunque lo que descubrirán en Lhasa no gustará a la aventurera. Para Alexandra, la capital del Tíbet con su imponente palacio es una ciudad demasiado opulenta, demasiado china. Carece del encanto y la magia del auténtico Tíbet, de las montañas, las grutas misteriosas, los templos escondidos en lugares remotos. Aquel es un lugar completamente urbano. Incluso en un gesto premonitorio llegaría a decir: que los dioses del Tíbet eviten a Lhasa los rascacielos y los jardines sabiamente diseñados. Asentadas entre montañas desnudas, rodeada de arenas y guijarros, la Roma la maestra, bajo su cielo luminoso, es bella y grandiosa a su manera. Como si estuviese previendo lo que ocurriría en el Tíbet a partir de 1949, con la invasión del Ejército Rojo y la Revolución Cultural. De cualquier modo, tras varios meses en la ciudad, decide hacer pública su identidad. Está convencida de regresar a Occidente. Quiere escribir sobre todo lo que ha descubierto y quiere al mismo tiempo denunciar todo lo horrible que ha presenciado. Los abusos británicos, los intentos chinos de hacerse con el control tibetano, la injerencia rusa. Quiere contarlo todo, empezando por sus peripecias hasta llegar a la ciudad, que se publicarán bajo el título de Viaje a Lhasa. Y es entonces cuando se empieza a hacer famosa a nivel internacional. Anunciamos que una francesa, la señora Alexandra David-Néel, que salió de Francia en 1911 para dirigirse a la India, ha conseguido entrar en Lhasa, ciudad prohibida a los extranjeros, dicen los periódicos. Sus noticias llegan rápido hasta Occidente y ella no puede esperar más. Desciende del Tíbet cruzando de nuevo Sikkim, pero no se detiene a visitar a su antiguo maestro. Aquel lugar le trae amargos recuerdos. Sigue descendiendo hasta llegar a la India, a la colonia de Calcuta. Quiere regresar junto a Philip, adoptando a Yongden como hijo propio bajo el nombre de Albert, pero su marido no está dispuesto a aceptarlo. Alexandra recorre la India, Benarés, Bombay, Ceilán, pero Philip le pide que se quede en Oriente. La exploradora capta el mensaje. Su marido no quiere que regrese al hogar conyugal. No puede retornar al norte de África. Tendrá que hacerlo a Francia. Y si ha de ser así,
construirá una pequeña casa en el sur de Francia para ella y Albert. Una casa sencilla, sin lujos ni demasiadas comodidades, porque como ella misma dirá: soy una salvaje, queridísimo, métetelo en la cabeza. Toda la civilización occidental me repugna. Solo amo mi tienda, mis caballos y el desierto. El 10 de mayo de 1925, Alexandra llega a Europa, pero no hay nadie esperándola en el muelle, o al menos no la persona que ella hubiese querido, puesto que durante los años siguientes la fama de Alexandra crecerá de forma exponencial. Sus libros, todos ellos publicados bajo el nombre de Alexandra David Neal, se traducirán a multitud de idiomas. No parará de escribir y de dar conferencias por doquier: París, Ginebra, Praga, Budapest, Viena, Stuttgart, Zúrich, Lausana, Bruselas. En todas partes la conocen y la celebran. Los premios, los elogios, las entrevistas la rodean cuando no se encuentra escribiendo. Tiene el afecto de todos, menos de su marido, que se niega a acudir a sus conferencias o incluso a recibirla en el hogar conyugal mientras se encuentre acompañada de Jongden. Quizás fuese el resentimiento de un marido que había vivido alejado de su esposa durante años. Un hombre que deseaba tener hijos con aquella mujer a la que amaba, pero que nunca pudo ser por los viajes de ella. Tal vez que Alexandra apareciese con aquel muchacho fue la gran traición que sintió Philippe. En cualquier caso, Alexandra y Albert se construyeron una casita cerca de los Alpes, Samtenzong, la fortaleza de la meditación. Pero el corazón de Philippe no podía negar lo que sentía durante más tiempo. Poco a poco fue haciendo visitas a Alexandra y a su hijo adoptivo. Al principio de unos días, después de temporadas enteras, y durante ese tiempo fue cogiendo más cariño al chico. Supo apreciar en él el amor y la inteligencia que manifestaba, y aunque nunca lo reconoció legalmente como su hijo, en el fondo llegó a sentir que Jongden fue de verdad el hijo que nunca tuvieron. Este podría ser el final de la historia de Alexandra David Neal, después de una larga vida de aventuras, pero nada más lejos de la realidad. La mujer, ya anciana, volvió a sentir una vez más la llamada de Asia, y aprovechando una subvención del gobierno francés, se dispuso a partir de nuevo hacia los confines del mundo. Entre las diversas teorías filosóficas de Oriente, aparece con regularidad la creencia en una energía que lo englobaría todo. Los seres, las cosas, los fenómenos cualesquiera que sean, los mundos hasta donde quepa imaginar, las manifestaciones de orden espiritual, así como las manifestaciones materiales. En el Tíbet, los maestros que enseñan dichas teorías les atribuyen como cuna Shambhala, un legendario país septentrional que unas veces se identifica con Siberia y otras con una isla situada en el océano glacial. No obstante, aunque Shambhala pertenezca en parte a la fábula, es probable que el nombre se aplique a una ciudad que tuvo una existencia real, la capital de Bactriana, cuyo emplazamiento, al parecer, está ocupado en nuestros días por Bali, en Afganistán. Shambhala fue siempre lo que buscó, pero no como lugar real, sino como espacio espiritual. Shambhala era el hogar al que verdaderamente pertenecía, su auténtico refugio, su santuario de paz espiritual. Y ese lugar para Alexandra estaba sin duda en Asia. El 9 de enero de 1937, Alexandra y Albert suben a bordo del Transiberiano, de Bruselas a Berlín y de allí a Varsovia, Moscú y Mukden en Manchuria. Solo hay un problema. La China en la que ahora se aventura se encuentra inmersa en medio de una guerra contra los japoneses, una guerra que enfrenta al ejército nipón con los nacionalistas y comunistas chinos de Mao. El viaje pronto se convertirá en una pesadilla que durará 9 largos años, una pesadilla de sufrimiento y ataques constantes durante la que sufrirán emboscadas, bombardeos, saqueos. En una ocasión, el tren en el que viajaba Alexandra fue atacado por la aviación japonesa. El sonido de las balas silbando a través del aire rompió la calma nocturna. Ella se libró, pero otros pasajeros no tuvieron tanta suerte. Tras aquello, el estallido de la Segunda Guerra Mundial empeoró aún más las cosas. Alexandra no podrá volver a Europa. Todavía no. El 14 de febrero de 1941 recibe la noticia por telegrama. Philippe ha muerto. Aquello la destroza por completo. La peor de las noticias. He perdido al mejor de los maridos y a mi único amigo, dirá Alexandra. Siente la soledad y la desolación como nunca antes. Siente que verdaderamente todo ha acabado. ¿Quién sabe lo que la impulsó a seguir en aquel momento? Tal vez el espíritu de supervivencia o la mirada de Jongden, sea lo que fuese, siguieron adelante. En 1945 pueden regresar finalmente a Francia y allí, ya muy anciana, se dedicará a escribir codo con su hijo adoptivo,
una actividad que no dejará de hacer nunca. La luz de la vida de Jongden se apagará en 1955, pero Alexandra aún sobrevivirá 14 años más. 14 años dedicados al estudio y a la escritura, y sin perder nunca ni un ápice su espíritu de rebeldía. Y no lo hará sola, puesto que 4 años después del fallecimiento de su hijo adoptivo, conocerá a Marie Madeleine, quien se convertirá en su secretaria y administradora, y finalmente su amiga. Alexandra David-Néel, aquella mujer que jugaba en las rodillas de Victor Hugo, que había visto junto a su padre la Comuna de París, seguía con entusiasmo las revueltas de estudiantes de mayo del 68, e incluso vivió para escuchar a Neil Armstrong pronunciar un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Más de 100 años de historia desfilaban ante sus ojos, siempre abiertos, siempre prendidos con la llama incombustible de la rebeldía. La siempre mística Alexandra, incluso días antes de su muerte, se la oyó recitar: Los cielos pertenecen al Eterno, pero éste entregó la tierra a los hijos de los hombres. A lo que Alexandra añadió sonriente: ¡Ah! ¡Cuánto debió de lamentarlo! Alexandra David-Néel alcanzó el nirvana el 8 de septiembre de 1969, dejando un legado en forma de libros y experiencias inabarcable. Sus cenizas, junto a las de su hijo adoptivo, fueron arrojadas al Ganges, en Benarés, tal y como fue su último deseo. Y su casa se convirtió en un centro cultural y biblioteca, visitada tanto por especialistas del mundo tibetano como incluso por el propio 14º Dalai Lama. Desde los miembros de la generación Beat hasta los grandes tibetólogos, todos beben del trabajo de Alexandra, todos le deben algo a esta figura que nos sigue alumbrando desde el otro mundo. Ella siempre fue una lámpara de sabiduría, y con ese fuego no encontró el Shambhala, sino que se lo construyó para sí misma, un reino mágico que permanecerá siempre ajeno a las guerras y los egoísmos humanos, y que seguirá siendo, para muchos de nosotros, un auténtico faro que nos guíe a través de la medianoche del mundo. Buenas noches y buena suerte, y recordad, la brujería y la santidad son las únicas realidades. Ambas son un éxtasis, una renuncia a la vida corriente.